Éxodo que les dije, 34, 6. Éxodo 20, Lucas 23, 32, principalmente Lucas 23, 32. Las demás se las voy mencionando, se las voy diciendo. Sí, bien, se las voy mencionando, como quiera quedan grabadas. Entiendo que la idea es un poquito diferente a lo que estamos tal vez acostumbrados, yo mismo a lo que he estado acostumbrando, pero créanme que antes de decir algo pasa por diferentes filtros en mi proceso de trabajo, de lecturas, de investigaciones, incluso de consultas a algunos maestros, a personas a quienes yo respeto y considero que saben y que pueden enseñarme algo para transmitirlo y no ser irresponsable antes de decir algo. Cuando algo está diferente a lo que hemos escuchado, cuando algo pudiera de pronto ser complicado, lo consulto y entiendo que no debo ser irresponsable al decir algo que no haya pasado por diferentes filtros. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Antes de decir algo, créanme que entre semana, y a veces hay mensajes que se escriben 3, 4, 5 semanas antes, y antes de compartirse se consulta, se analizan, se manda correos, se hacen llamadas, se manda WhatsApp para centrarlo en una verdad que resista toda crítica, una verdad que esté centrada en la palabra de Dios. Bien, voy a partir de una expresión que viene en San Lucas, en el momento de la anunciación, en el nacimiento de Jesús. Dice que los ángeles le dijeron: no temas, porque le doy nuevas de gran gozo. Esa expresión, una nueva de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Llegaron los ángeles y anunciaron, dijeron: les traigo buenas noticias. Alguien decía por ahí: no existen buenas noticias ni existen malas noticias, solamente existen noticias, y depende quién seas, es como la vas a recibir. No, sí existen buenas noticias, tal vez no son muchos, pero existen buenas noticias. Esta es una buena noticia. Una buena noticia de parte de Dios. Dios se acercó a través de su Hijo Jesús, se acercó a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, está cercano a nosotros, y vino con la intención. Hace rato lo mencionábamos: yo no vine a traer paz. Oye, espérame, ¿a qué te refieres? Bueno, yo vengo a decirte la verdad, y la verdad de pronto te va a hacer libre. En ese proceso de libertad, ¿a quién prefiere estar encadenado? Porque ya se acostumbró, porque es la única vida que conoce. Cuando nos vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que el pueblo de Dios fue libertado de una condición de esclavitud, y se molestaron y se enojaron, y en algún momento intentaron apedrear a Moisés, que fue su libertador, Dios a través de Moisés, y se organizaron para ver quién apedreaba a Moisés para regresarse. Y decían ellos: estábamos mejor como esclavos, porque no conocían la libertad, no habían experimentado la libertad, todavía no disfrutaban de los beneficios de la libertad. Conozco los beneficios de la esclavitud. Alguien te puede decir: no, yo conozco los beneficios de estar en la cárcel, no trabajas, te dan de comer, y hay más o menos. Bueno, entiendo, pero hay algo que se llama libertad. Y en el trabajo y en el conseguir tu propio alimento vas a encontrar algo que es bueno para tu vida. Solamente que no lo conoces, no has experimentado, no hemos experimentado el camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oye, como que no es atractivo. Eso de caminar y transitar el camino de la cruz, eso de andar a cuestas con la cruz no es atractivo. No lo has caminado aún, no lo has experimentado aún. Hay quien no ha experimentado la fidelidad, no ha experimentado la honradez, no ha experimentado el hablar siempre con verdad. Primero experiméntalo, y entonces cuando empieces a cosechar, no te canses, puedes hacer el bien, dice la palabra de Dios, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas y mantienes ese camino. Bueno, dice la palabra de Dios: nuevas de gran gozo. Nueva de gran gozo. Una buena noticia. Una buena noticia es: Dios es bueno. Una buena noticia es: Dios es bueno, Dios es justo y Dios perdona. Éxodo capítulo 34, verso 6 dice: y pasando Jehová delante de él, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, Dios, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Viene esa expresión. Ya, Dios es bueno. Dios perdona la iniquidad, Dios perdona la rebelión, Dios perdona el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice Éxodo. Más adelante esta expresión se repite en el libro de Números. Moisés la vuelve a repetir.
Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es bueno y su bondad queda puesta de manifiesto, su bondad queda a la vista porque no deja por inocente al culpable. Hace tiempo hablábamos y dijimos, oye, ¿cómo te fue? Me tocó un buen juez. ¿A qué te refieres con un buen juez? ¿A qué te refieres? Un juez que hace justicia, un juez que te deja libre. Bueno, depende de qué seas. Un buen juez es el que hace justicia y el que no acepta cohecho y el que se determina solamente por la verdad y por lo correcto. Claro que si no andas en la verdad y en lo correcto, entonces vas a salir hablando mal del juez. Vas a salir diciendo, no me fue bien, me tocó un mal juez, hizo justicia. Entonces, Dios es bueno, les decía, nuevas de gran gozo en San Lucas. Y bueno, Dios es bueno y su bondad queda de manifiesto al decir, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo podemos saber que Dios es bueno? Pues porque además de que es perdonador y que es lento para la ira y que es bueno, la bondad de Dios nos dice que no tendrá por inocente al malvado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esos son antecedentes. Quiero llegar a una idea, pero quiero dejar claro esa parte. Dios es bueno y su bondad queda de manifiesto porque no tiene por inocente al culpable, no tiene por inocente al malvado. Dicho esto, Éxodo capítulo 20, verso 15, los 10 mandamientos los conocemos, dice, no hurtarás. Algunas traducciones dicen robar. Traducciones más antiguas dicen hurtar. ¿Cuál es la diferencia? Hurtar es tomar los bienes ajenos contra la voluntad, esto es sin consultarlo, pero sin intimidación o fuerza. El robo ya es violencia. El robo te apropias de algo mediante la violencia. En el hurto te apropias de algo, pero no fuiste violento. El robo queda muy claro, es un ladrón. En el hurto es lo que algunos llamarían como que el delito de cuello blanco. Eso es un delito donde dicen algunos, no hay daño, no hay víctima. Hay delitos sin víctima. Porque no afecté a nadie, no dolí a nadie. Ahí estaba y lo tomé y el robo es muy claro y difícilmente una persona, yo no soy ladrón, pero decía, espérame, la Biblia dice no hurtar. El hurtar es apropiarte de algo dentro de la misma familia, dentro de la misma casa. A veces los hijos caen en el hurto, se apropian de algo. No recurrieron a la violencia, pero se apropiaron de algo. Yo le decía a los muchachos, mira, cuando tú vas y dispones de la feriecita y lo agarras, ahí no hay violencia, ¿verdad? Ahí eso no estoy robando, es de mi papá. Mira, lo estás tomando sin consultarlo, lo estás tomando sin permiso, estás agarrando el vehículo sin avisar, y no se entera hasta... Eso la Biblia le llama hurto. No quiero ser drástico, pero eso está mal. Acércate y pide, y dice la Biblia, acércate confiadamente y pide. Hay confianza, si no es problema te lo doy, si no estoy de acuerdo no te lo voy a dar, pero la Biblia dice no hurtarás, y es claro. Más adelante en el mismo Éxodo, en el capítulo 22, en el verso 1, habla acerca de la consecuencia. Dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4. Entonces, cuando alguna persona iba y disponía, bueno, que ya nos dimos cuenta, estuvo mal, no lo vas a reponer una vez, lo vas a reponer 5 veces. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Te dije, Dios no tiene por inocente al malvado, Dios no tiene por inocente al culpable. Y Dios es claro. No hurtarás. Muy bien. Y si hurtaste, cuando alguno hurtare, buey o oveja, o lo degollare o vendiere, por aquel pagará 5 bueyes o pagará 4 ovejas. Bueno, no tenemos bueyes, no tenemos ovejas, estamos en otra dinámica más citadina. Muy bien, te quedaste con el carro, te robaste el carro, pues perdóname Dios, sí, cómo no, lo vas a reponer 5 veces. No suena injusto, claro, porque no somos los dueños del carro, ¿verdad? Si fueras el dueño del carro, imaginas que te llevaron el carro y que se lo robaron, vas con la aseguradora no te lo paga ni el 100%. Te lo medio paga ahí el 40, el 50 y ahí se le lleva. Imagínate que dijeras, Dios es bueno y la bondad de Dios se hizo presente y alguien llegó, tocó mi puerta, Señor, sabe que yo le robé su vehículo, ya entendí que estuvo mal, ahora conozco a Dios, ahora tengo una relación con Dios y aquí está, mire, su vehículo y voy a trabajar para devolverle su vehículo 5 veces más.
No me digas que eso te caería mal. Ya tú sabrás si lo aceptas o lo perdonas o lo pasas por alto. Pero la palabra de Dios lo que hablaba de reponer, hablaba de restituir. Dices, una relación con Dios es la que me lleva a no pecar más, pero de pronto me lleva a restituir. Como que le piensas 2 veces, ¿no? Te quieres apropiar delante de Dios, lo que corresponde son reponer 4 o 5 veces. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que le hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día y el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución. Es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, no robarás. La palabra de Dios me enseña, no hurtarás. Pero si llegara a cometer, lo vas a restituir. Y lo vas a restituir 5 veces. Bueno, ese es el Antiguo Testamento, estamos en otra época. Está bien, aunque Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Jesús nunca dijo, ya eso no está vigente. La verdad es que Jesús no dijo eso no está vigente. En ningún momento. Jesús dijo, yo no vine a hacer a un lado la ley, yo vine a cumplirla, a demostrar que se puede cumplir. Y Jesús cumplió, no robó, no mató, no extorsionó, se atravesó por lo demás, ayudó al prójimo como el necesitado, amó. Jesús vino a cumplir la ley. Bueno, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué dije? Por eso te digo, esto es más un estudio bíblico. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, dice, pagad a todos los que debáis. Eso enseña Romanos. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debas a nadie nada, sino el amaros los unos al otro. O sea, lo único que le debo es el amarlos. Tengo una deuda de amor, pero yo no debo. Porque ahora que tengo una relación con Dios, entiendo que no debo robar, que no debo de hurtar. Y ahora que tengo una relación con Dios, entiendo que si he robado, que si he hurtado, tengo que restituirlo. Esto es un mensaje complicado. No estamos, me queda claro, confío en que no estamos en esa situación, pero se trata de entender la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios de manera correcta. ¿A dónde quiero llegar? Que al cielo no entran ladrones. Una vez dicho eso, Dios es bueno, pero no tendrá por inocente al malvado. Tú no eres inocente, tú eres culpable. Y tienes que ponerte a cuentas. Ponte de acuerdo con tu acreedor en tanto que estás en el camino, dice la palabra de Dios. Ahora estás a tiempo, ahorita estás a tiempo, ahorita estás a tiempo, ahorita te puedes poner a cuentas. Mira, un pasaje que considero que ha sido malinterpretado y que de pronto ha sido tratado de manera irresponsable, ya lo hemos tocado aquí, Lucas 23:32, no es una parábola, es algo que alguien observa. Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores. Es el momento de la crucifixión de Jesús, para ser muertos. Iban 2, no nada más Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto es en San Lucas, algunos otros evangelios dicen los ladrones, que dicen malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una expresión preciosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la expresión que fue dicha a un ladrón que se había puesto cuentas con la justicia. Este personaje, ambos, particularmente ya se había puesto cuentas con la sociedad, ya había pagado su deuda con la sociedad. Ese es un punto complicadito, lo sé. Pero quiero dejar claro, lo dije hace un momento, al menos esa es mi tesis, al paraíso no entran ladrones. Porque da una falsa sensación. Este es un personaje que era un delincuente, que era un malhechor, que era un ladrón, pero que en ese momento él ya había pagado su deuda con la sociedad. La consecuencia de sus acciones lo llevó a la cruz. En el momento que él fue puesto en la cruz, en el momento que los clavos atravesaron sus manos, en ese momento él ya pagó su deuda. Muy fuerte, sin duda. En aquel entonces, a los
criminales, a los ladrones, se les crucificaba. Él ya pagó su deuda con la sociedad. Creo que no fue nada más ese el pago fue el arrepentimiento. Ahí vamos, voy para allá. Quiero mencionarlo las dos dimensiones del pecado, pero quiero resaltar ambas. Sí, por eso digo, nos estamos enfrentando a algo, pero sí hay que clarificarlo. Este personaje, desde cierta perspectiva, ya no se le puede llamar ladrón, porque él dejó pagada su deuda. Hay un crimen, vas a la justicia te establece 2, 3, 4 años, te establece una consecuencia, la cumples y ya sales. A mí, yo ya pagué mi deuda con la sociedad, ahora te tienes que poner cuentas con Dios. Hay dos dimensiones. Cuando pecamos tenemos dos dimensiones. La Biblia narra la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo en un momento toma conciencia y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un pecado para con Dios y hay un pecado para contra mi padre. Hay un pecado con Dios y hay un pecado. Cuando nosotros pecamos en esas dos dimensiones. Pecamos para con Dios, nos enemistamos con Dios. El pecado me enemista con Dios, pero el pecado me enemista con las personas. Si yo hago abuso de la confianza, si yo me vuelvo un delincuente, si yo voy, te quito tu vehículo, yo estoy pecando contra Dios, pero estoy pecando contra ti. Y la parte que en ocasiones olvidamos es la de ponernos a cuentas con las personas. Es relativamente sencillo ponernos a cuentas con Dios. Más en una religión que ha sido adulterada, aligerada, en una iglesia que te enseña, y no dije cuál, simplemente algunas, porque lo veo, que te dice: no hombre, tú busca a Dios y pídele perdón. Señor, perdóname, ya, Dios me perdonó, se acabó. Oye, espérame, Dios no tiene por inocente al culpable. Y Dios dice que tienes que restituir, y Dios dice que tienes que reponer. La expresión "hoy estarás conmigo en el paraíso", Jesús se le dice a una persona que ya se puso cuentas con Dios, con la sociedad, y que ahora se está poniendo a cuentas con Dios. Él ya no tiene una deuda con la sociedad. Él ahora tiene una deuda con Dios y reconoce delante de Dios sus pecados y se arrepiente y demuestra arrepentimiento, y entonces viene esa expresión. Pero quiero resaltar las dos partes. Las dos partes son importantes. Sí, porque una sola no hubiera sido. Una sola no era no se salvó. Sí, imagínate que voy, dispongo, asalto, no sé, está el personaje, entraron a la Casa de la Moneda y se llevaron un montón de centenarios y ya, yo vengo a poner cuentas con Dios. Ah, muy bien, pero Dios no tiene por inocente al culpable. Eso me enseña la palabra de Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y tú eres culpable, no esperes que te trate como inocente. Ponte a cuentas, devuelve. Es más, pues lo que me enseña la palabra de Dios son 5 veces. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vivimos en un país que practica la corrupción y que practica la religión. Oye, espérame, como los países más corruptos, pero también somos los países más religiosos. Como que no embona. Porque si como siervo de Dios, si como mensajero de Dios, que somos nosotros, como representantes de Dios, porque cada uno de los que tenemos una relación con Dios, somos representantes de Dios, no dejamos claro que al cielo no entran ladrones. Y que la mala interpretación de este pasaje, no, ya viste al ladrón que estaba ahí, le dijo, hoy estarás. Espérame, él en ese momento ya pagó su deuda y la pagó con el precio más alto que pudiera haber. Le hubiera salido más barato reponer las cosas 5 veces que poner su vida ahí. No lo hizo, no tuvo tiempo, yo no sé, pero él ya, desde la perspectiva legal, él ya no es un ladrón. Hoy vivimos otros tiempos y bueno, tomas a alguien, lo detienes 5 años, ya salió, él ya no es un deudor ante la sociedad. Ahora tienes que ponerte a cuentas con Dios. Pero esa es la parte de la que obviamos. La sensación de que Dios tiene por inocente al culpable. La sensación de que podemos seguir siendo culpables. Dios me perdona, Dios me perdona. Dios te perdona cuando te pones a cuentas con Él y cuando demuestras arrepentimiento. Una expresión fuerte, le dice el Señor Jesús: generación de víboras. 2, 3 ocasiones Jesús utiliza palabras fuertes. Esa es una de ellas. ¿Quién les enseñó que iban a huir? Que podían huir. Juan el Bautista también lo utiliza, de la ira venidera. Den fruto de arrepentimiento, que tu arrepentimiento sea demostrado a través de tus acciones, porque mi punto es, al cielo no entran ladrones, al paraíso no entran ladrones, al paraíso no entran pecadores. Pecadores arrepentidos, sí, pero el arrepentimiento, que es práctico, perdón, pero tengo que ser responsable con la expresión o con el pasaje. Hay 2 dimensiones. Te puedo ir a hablar de Zaqueo. Jesús entra a la casa de Zaqueo, Jesús interactúa con Zaqueo y Zaqueo tiene una expresión. Zaqueo dice: si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo he defraudado, lo devuelvo. Y entonces el Señor Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero Jesús dice: hoy ha llegado la salvación después de que escucha
que ve la determinación de un Zaqueo que reconoce su culpa, que reconoce su pecado y que está en ese proceso de restituir y de devolver. Pero bueno, tú estás hablando de cosas materiales. Sí. Vamos a decir los casos que hemos visto ahora últimamente, una violación, ¿cómo restituir? Un homicidio, ¿cómo restituir? Tiene que haber fruto de arrepentimiento. Hay una segunda parte de esto, denme oportunidad de construirla. Esto no es algo de 20 minutos. Este es todo un pensamiento. Hay una segunda parte, denme oportunidad de presentárselos. El día de hoy quiero dejarlo en esa parte. Dios es bueno y la bondad de Dios queda de manifiesto cuando no tiene por inocente al malvado. Cuando somos malvados, si es que fuéramos, no me favorece. Pero saber que contamos con un Dios que nos hace justicia. Les digo, vivimos en un país donde no sé, estamos ante una situación de la estafa maestra. Pues espérame, esto es grave, esto es serio. No hay crimen y no va a haber detenidos y ninguna persona va a ir a la cárcel, tal vez. Está bien. ¿Por qué? Porque no fue un robo, porque fue un hurto, porque de aquí a que se demuestre, porque tienes que demostrarlo. Y los bancos y las cuentas y las transferencias y para cuando acuerdas, no hay crimen. Bueno, tal vez, humanamente hablando, no. Delante de Dios sí. Delante de Dios tú sabes y cada quien sabe cuando hemos hecho lo malo delante de Él. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Y esa sensación de que podemos estar bien y que Dios es bueno y tan bueno que consecuenta mis acciones. No es así. Al cielo no entran ladrones. La idea de que este personaje en el último momento, acuérdate de mí, espérame, es un personaje que ya pagó su deuda, que no tiene una deuda con la sociedad, que no tiene una deuda con las personas, que ahí pagó y que ahora se pone a cuentas con Dios. Que esa es la parte, o sería mi punto central. Y no dejar de lado la responsabilidad, la obligación que tenemos de ponernos a cuentas con las personas. Y decir usted, lo material es lo de menos. Tengo que ponerme a cuentas con mi esposa, tengo que ponerme a cuentas con mis hijos, tengo que ponerme a cuentas con mi padre. Tengo que voltear hacia atrás y sabes que hubo una época en la que yo le falté el respeto, hubo una época en la que yo no fui correcto con él, hubo una época en la que yo no hice lo bueno. Muy bien, estoy a tiempo. No se trata de reducirlo al hurto, al robo, se trata de ampliarlo y ver. Dios me habla de honra, Dios me habla de fidelidad. Pues si en alguna situación yo fui infiel, yo tengo que restituir y tengo que reponer y tengo que compensar. Y entonces, ¿sabes qué? Le debo muchos abrazos a mi esposa. O le debo muchos cafés a mi esposa. Le debo muchas conversaciones a mis hijos. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y porque de pronto puedo ser deudor. Por eso dice la palabra de Dios. Oye, qué difícil es que entre un rico a la presencia de Dios. Qué difícil. Te enfrentas con una persona y dices, mira, lo obtuviste malamente. Ok, devuélvelo. A ver, devuelve 1,000 millones de pesos. Devuelve 7, 8 millones de pesos. Devuélvelos. Pues es que, ¿qué quieres? Dios ya me perdonó. Pues, espérame, sigue siendo culpable. Esto no es bonito, no me gusta decirlo, pero pues eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si en algo defraudado lo devuelvo cuadruplicado. No, es que mira el ladrón que está ahí, que Dios de hoy estarás conmigo en el paraíso. Espérame, él ya pagó y tú no has pagado. Vivimos en un país donde se han cuchareado por años se han servido. Sí, de algunos años a la fecha nos buscan, y perdón si me estoy excediendo, nos han buscado a los pastores, a los sacerdotes, y oren por nosotros, y ahí vamos a orar. ¿Sabes qué? Ponte a cuentas. Para que la bendición de Dios ocurra, para que puedas estar bien delante de Dios, tienes que dar fruto de arrepentimiento. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no tiene por inocente al malvado. Yo no te puedo tratar como inocente. Pero estás a tiempo. Estás a tiempo. Si la idea de que los ladrones van al cielo la estás sustentando en el pasaje de la cruz, la estás entendiendo mal. Ese personaje, en ese momento que se acerca a Dios, no es un ladrón. Él ya pagó. Y ahora le faltaba lo más importante, o la otra parte del proceso, ponerse a cuentas con Dios. Reconoce su pecado delante de Dios, un pecado que ya pagó con los hombres. Reconoce a Dios como Señor y Salvador. Reconoce que su tiempo ha llegado.
Y entonces viene esa expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero escuchar esa expresión, saber que yo estaré en la presencia de Dios en algún momento. Voy a escucharla y tengo derecho a ella solamente si ya me puse a cuentas con las personas que he lastimado y si ya me puse a cuentas con Dios. Son las dos dimensiones. Te mencioné dos ejemplos, la Biblia menciona más. Te mencioné a Saqueo y te mencioné al hijo pródigo. Un mensaje por excelencia que habla de la salvación. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado su hijo. Y él se levanta y busca a su padre, como yo me levanto y busco a mi esposo, como yo me levanto y busco a mis hijos, como yo me levanto y busco a mis amigos, como yo me levanto y busco a mi abuelo, como yo me levanto y busco al vecino, y como algunos se debieran levantar y buscar hacienda, o algunos se debieran levantar y buscar a sus clientes, o algunos se debieran levantar y buscar al gobierno. Algunos se debieran levantar y regresar al país y regresarle al país lo que se llevaron, porque de otra manera, lo siento, pero yo creo, me preocupa decir que los ladrones entran al paraíso. Los ladrones no entran al paraíso. Este es un hombre que ya se puso cuentas con la justicia y luego se puso cuentas con Dios. Y hay muchos que buscan solamente ponerse a cuentas con Dios, creyendo que si se ponen a cuentas con Dios ya no pasa nada. Porque ¿cómo vas a devolver una propiedad de 3, 4 millones de pesos, 3, 4 millones de dólares? ¿En qué cabeza cabe? Es más, me van a decir, es que yo ya no la puedo devolver, ya no se puede. Bueno, pues no la disfrutes. Cédela, véndela, pásala, yo no sé. Es complicado, yo sé que es muy complicado. Y yo sé que no es fácil recibirlo. Pero tengo que ser puntual en esto. San Lucas 23, la expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso, la escucha un hombre que ya se puso cuentas. Es un hombre que ya se puso cuentas. Por donde le busques, él ya se puso cuentas. Si no con las personas que afectó, sí con la justicia y con la consecuencia de sus acciones. Y pagó el más alto precio, que es su vida. Y entonces se acerca a Dios como alguien que no le debe ya a los demás. Le dije la carta a los romanos, no le debas nada a nadie. No le debas nada a nadie. Le dice lo que viene en el Antiguo Testamento, no hurtarás. Si algún hurtare, tendrá que devolver. Eso enseña la palabra de Dios. Si yo me quedo solamente con la expresión hoy estarás conmigo en el paraíso y lo veo como un ladrón, ya la hice. Bien padre, bienvenidos, felices. No tengo nada que modificar, nada que corregir, nada que enderezar y sigue disfrutando y gastando. No importa estafas maestras o no maestras, no pasa nada. Dios te ama, Dios te perdona, Dios es bueno. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, que por cierto no viene en la Biblia. Eso no viene en la Biblia. No viene, lo decimos y nos gusta, que se siente bien bonito. Es que Dios me ama a pesar de mis pecados. No sé, ya lo estuve buscando. Les dije que hay una segunda parte. Tengo que confirmarlo. Y la Biblia dice que Dios ama a sus hijos. Y ama al mundo. Pero no hay un pasaje que diga Dios ama al ladrón, al violador, al secuestrador, al extorsionador. Eso lo dijeron algunos, manipulando la palabra de Dios. Y por supuesto que me quedo donde me conviene. Donde no me conviene, no. Bueno, son nuevas de gran gozo. Lo que yo les estoy diciendo son nuevas de gran gozo. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Hey, es una buena noticia. Hay una buena noticia. Dios no tiene por inocente al culpable. Buena noticia. Dios no tiene por inocente al malhechor. Es una buena noticia. Buena noticia. Ponte a cuentas con tu acreedor. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Estás a tiempo. Ponte a cuentas. Sí, ponte a cuentas. Buena noticia. Hay tiempo aún. Buena noticia. No hurtarás. Buena noticia, a los que hurtan tienen que devolverlo. Malo sería que Dios le dijera al que hurte, se acabó, no hay para ustedes nada. Eso sería una mala noticia, pero hay una buena noticia de parte de Dios. Hurtaste, robaste, muy bien, buena noticia, devuélvelo cuadruplicado. Devuélvelo, tienes posibilidad. ¿Hoy es difícil? Sí, sí es difícil, pero hay una solución. Malo sería que no hubiera solución. Devuélvelo cuadruplicado. Buena noticia, no le debas a nadie nada. Que solamente sea el amor. Buena noticia. Y entonces, cuando no le debo nada a nadie, cuando mi patrimonio es resultado del trabajo, del esfuerzo, no del robo, del secuestro, de la extorsión, cuando mi patrimonio es resultado de la sabiduría, porque la sabiduría te puede llevar a que haya prosperidad. Bien, qué bueno, una buena fortuna. Bueno,
Pero si la fortuna fue hecha indebidamente, no sé. Si yo puedo decirle hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé. Sé que lo han utilizado, lo he escuchado. Sé que lo han utilizado. Como los ladrones ahí, Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, lo siento, pero no. Él ya no era un ladrón. Creo que el término es exconvicto, un término, pero ya no. No es correcto. Si ya cumplió, no puedes decir ladrón. Yo ya no soy un ladrón. Yo ya pagué, ya cumplí, ya repuse. Puedes llamarme ladrón, pero no ladrón. Y a ellos es donde llega esa expresión. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Taqueo. Si algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado, y viene la expresión, hoy ha llegado la salvación. Hoy ha llegado la salvación cuando reconocemos y empezamos a reponer, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Se las dejo para la reflexión. Esto es para reflexionar, esto es para orar, es para que Dios nos guíe a toda verdad, y es para eso. Vivimos en un país que necesita escuchar el mensaje claro de la palabra de Dios. Vivimos en un país que más que nunca necesita que digamos la verdad de Dios, no la verdad que les conviene, no el mensaje que quieren escuchar, sí, porque ese mensaje a veces es un Dios consecuentador, un Dios que termina siendo cómplice y partícipe. Mensajes que he escuchado que dicen, hombre, bueno, eso nada más diezma de lo mal habido y ya, santificas el dinero. No. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Hay ley del dinero, ¿no? Eso, pero no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, devuelve. Me voy a quedar sin nada. Si mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me va a levantar. Sí. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Palabra de Dios. No he visto justo desamparado. Sin el proceso de acercarnos y reconocer, ¿sabes qué? Pues lo devuelvo. Y devuelvo por pecado y me voy a quedar sin nada. Espérame, te vas a quedar con lo más importante, con lo único valioso, que es con la salvación de Dios. Te vas a quedar con Dios, y donde está Dios no falta nada. Ese miedo de devolver las cosas, regresar las cosas, porque, espérame, tu confianza está puesta en las riquezas. La Biblia habla de la confianza puesta en las riquezas, y la Biblia habla de la confianza puesta en Dios. Mi confianza va a estar puesta en Dios, no en las riquezas, y muchísimo menos en las riquezas mal habidas. Va, aquí está, todo, para atrás. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a mi vida. Ahí está. Esa es la salvación. Y a partir de hoy, todo lo que venga, sé que proviene de Dios, resultado de mi relación con Dios, y no resultado de oportunidades fraudulentas, cuestionables, extrañas, estafas maestras. Es complicado, pero la palabra de Dios puede traer luz y claridad.